Los bonos pensionales son títulos valores que fueron creados a través de la Ley 100 de 1993 como una garantía que se le otorgan a todos aquellos trabajadores que hayan realizado sus aportes y cotizaciones a un fondo de pensiones, ya sea privado o público, previo a la regulación que se realizó y a la creación del nuevo sistema de seguridad social en Colombia a través de la Ley 100, para garantizar a esos trabajadores que ese tiempo que ya tenían cotizado con anterioridad sea computado al momento de tener acceso o ser beneficiario de su pensión de vejez. La figura del bono pensional en Colombia nace a partir de la creación del régimen de ahorro individual con solidaridad RAES, es decir, a partir del 1 de abril de 1994, cuando comienza a regir la Ley 100 del 93 en pensión y se crean las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, AFP. ¿Quiénes tienen derecho al bono pensional? Aquellas personas que hayan cotizado por lo menos 150 semanas, 3 años, a Colpensiones o a las cajas o fondos del sector público. También quienes hayan laborado en entidades reconocedoras de pensión del sector público o privado y su valor sirve para integrar o aumentar el capital de la cuenta de ahorro individual con la que se financiará la pensión. ¿Qué tipo de bonos existen? Tipo de bono A, cuando se trasladan afiliados al régimen de ahorro individual y se expiden a aquellas personas que se trasladaron del régimen de prima media a un fondo privado de pensión. Bono de tipo B, cuando se trasladan servidores públicos al régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones y es exclusivo del régimen de prima media por aportes efectuados a otras cajas o fondos diferentes al régimen de prima media de servidores públicos por tiempos laborados en entidades públicas que no aportaron al régimen de prima media. Bonos de tipo C, que corresponden a los traslados del Fondo de Previsión Social del Congreso y se reconoce a favor del Fondo de Previsión del Congreso por aquellas personas que estando en el régimen de prima media se trasladaron o afiliaron al Congreso. Y por último, el bono de tipo E, por traslado a Ecopetrol y que reconocen para Ecopetrol por aquellas personas que estando en el régimen de prima media se trasladaron o afiliaron a Ecopetrol. El decreto 1299 de 1994 establece en su artículo 6 las reglas y bases técnicas para hacer ese cómputo para emitir el bono pensional. Es decir, estos cómputos van a estar directamente reflejados de conformidad con los aportes que haya hecho cada trabajador y puede ir desde el valor cotizado por cada trabajador en su momento previo a la Ley 100 hasta un depósito fijo anual. Y es que precisamente toda persona que trabaje para alguna empresa o sea independiente tiene derecho a un bono pensional. Así trabaje en alguna empresa, ya sea como prestador de servicios, incluso, pues aquí en Bien Dateado vamos a entrevistar a esta hora al doctor Iván Jaramillo. Él es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien nos va a ayudar a entender más en contexto este tema de los bonos pensionales para todos los ciudadanos que nos están viendo allá en sus casas. Doctor Jaramillo, para mí es un gusto poderlo saludar en directo a esta hora. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo, para todos los televidentes, un saludo muy especial. Bueno, doctor Jaramillo, empezamos con la primera pregunta y es saber cuándo tengo yo derecho, las personas que nos están viendo, a este bono pensional y a dónde debo acudir para reclamarlo. Sí, efectivamente, como se explicó en la nota introductoria de contexto muy interesante, el bono pensional se causa cuando los afiliados al régimen de prima media previo a la Ley 100 tenían cotizadas al menos 150 semanas. En este momento, cuando se trasladan, como en el caso del señor que entrevistaron, al régimen de ahorro individual, es decir, a un fondo privado, hay que trasladar lo que llevaba construido de pensión al fondo privado. Por eso es que el señor decía en la nota que a él no le aparecía esa información, pero que él la trabajó y tiene las pruebas allí. En ese caso, el trámite debe liderarlo la AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones. No es un trámite del afiliado.
Es un trámite para integrar a la cuenta de ahorro individual del señor en su cuenta pensional lo que venía construido de pensión previo a que se trasladara al fondo privado. Es justamente el problema que le está verificando. En realidad, lo que dice el ordenamiento jurídico, sobre todo jurisprudencialmente, es que debería ser el fondo el que debería cobrarle a sus empleadores los dineros faltantes para que se integren en la cuenta de ahorro individual del afiliado, en este caso el señor que entrevistaron. Doctor Jaramillo, y ahondando más en esa pregunta, ¿el bono pensional lo emite solamente Colpensiones o lo puede emitir también un fondo privado en este caso? No, los fondos privados no emiten bono pensional, lo emite Colpensiones para certificar los tiempos que se habían cotizado previo al traslado, siempre que tenga más de 150 semanas, como dijo acertadamente en el contexto, pero lo emite Colpensiones y se hace efectivo cuando los hombres cumplen 62 años, las mujeres 60 años, ahí en ese momento se redime. Pues doctor Jaramillo, hablemos precisamente de ese dinero. ¿Se puede hacer uso de esa plata del bono pensional para gastos personales? Es una muy buena pregunta. El bono pensional es justamente un título de valor que representa lo que llevan construido de pensión. No se puede utilizar para destinos diferentes de la construcción de la pensión en el régimen de ahorro individual. En el caso del bono pensional tipo A, por supuesto, que es el que representa lo que los afiliados llevan construido de pensión. Desde Colpensiones, el antiguo Seguro Social, como advertía la persona que entrevistaron, al fondo privado para financiar su pensión. Pero estos son recursos de destinación exclusiva para financiar las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Y redondeando un poco esta charla que tenemos con usted, doctor Iván, ¿quién solicita en teoría un bono pensional? Aclarémosle a nuestros televidentes. Los afiliados que traían cotizaciones previas al traslado del fondo público, que es Colpensiones hoy, a un fondo privado cualquiera, esa plata hay que hacerla efectiva a través de un bono pensional. Esos recursos, ese dinero para integrar el capital necesario. Cuando se trasladan del régimen de prima media, que es el de Colpensiones, al régimen de ahorro individual, que es cualquiera de las administradoras de fondos privados, hay que trasladar eso en clave de dinero para integrarlo al capital y que se pueda financiar una pensión de vejez, invalidez o muerte. Para ello es que justamente se debe evitar ese traslado, lo debe emitir en este caso Colpensiones, para que sea cobrado por el fondo privado y se redima cuando los hombres tengan 62 años, las mujeres 60 años. Pues doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema sobre el bono pensional que es tan importante para los ciudadanos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por hacer visible este tema tan importante para nuestros ciudadanos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y es que, como lo decía el doctor Iván Jaramillo, el bono pensional se convierte en una especie de título o valor que le permite a las personas incluir y lograr esa pensión en su vida. Pues justamente hay que tener una serie de requisitos para poderlo reclamar, como la edad, las semanas cotizadas. En Bien Dateado les contamos cómo realizar este proceso. El bono pensional es un dinero al que tienen derecho los afiliados al régimen de prima media cuando se trasladan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Este derecho consiste en obtener justamente un bono, que es un título valor que va a cobrar el fondo para la financiación de la pensión y el aumento del saldo de la cuenta de este afiliado que se traslada al régimen de ahorro individual. En Colombia existen diferentes tipos de bonos pensionales. Algunos de ellos son el tipo A, que corresponde a las personas que pasan del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, de Colpensiones o cajas del sector público a fondos privados. El tipo B, que aplica para los servidores públicos que no hacían parte del régimen de prima media e ingresan a él. El tipo C, que aplica para quienes pasan del régimen de prima media al Fondo de Previsión Social del Congreso. El tipo E, que aplica para los que pasan del régimen de prima media a Ecopetrol. Y el tipo T, para quienes hacen la transición o hicieron la transición del Instituto de Seguro Social a Colpensiones. El bono pensional puede ser reclamado únicamente por el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado el beneficiario, a favor de este, pero solamente puede ser tramitado por el fondo correspondiente. Aquellas personas que hayan cotizado como mínimo 150 semanas antes de ingresar al régimen privado de pensiones.
hombres y mujeres al momento de su pensión recibirán este bono pensional como parte de la suma total del saldo al cual se hacen acreedor para disfrutar al momento de su pensión. Los hombres a los 62 años y las mujeres a los 57 años. Los requisitos para que puedan reclamarse el bono es que con anterioridad al traslado al régimen de ahorro individual, el afiliado haya cotizado por lo menos 150 semanas, ya sea Colpensiones, que es la administradora del régimen de prima media, o ya sea a un fondo público o cajas que con anterioridad solían pensionar pues, a los trabajadores en Colombia antes de que se instituyera el sistema que hoy opera en virtud de la Ley 100 del 93. Una vez usted se encuentre en alguno de estos momentos o cercano a ellos, usted podrá solicitar al fondo privado que le reconozca el derecho a su bono pensional. El fondo privado hará un análisis de su historia laboral para determinar si a usted verdaderamente le asiste este derecho. Y en caso de que le asista, se lo reconocerá y se lo pagará junto con la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión por muerte, la devolución de aportes o cualquier otro escenario según sea el caso. Lo más importante sobre el bono pensional es que estemos atentos al cálculo correcto del bono, porque en muchas ocasiones el mayor problema que se presenta es que el afiliado simplemente está atento al trámite, pero no se fija en que sea correcta la cifra que le están trasladando o que se está generando a partir del bono. Este bono pues, puede afectar no solamente la cantidad de pensión que va a recibir en el régimen de ahorro individual, sino que, como les decía, en caso que no logre pensionarse, también va a afectar la cantidad de dinero que le va a regresar el fondo. Entonces es muy importante estar muy atentos a que la cantidad sea calculada correctamente antes de aceptar pues, el traslado sin más. Esté pendiente de su historia laboral y trate de que esté siempre en orden. Así facilitará el proceso de las administradoras del fondo de pensiones y disminuirá la posibilidad de que le nieguen su bono pensional cuando cumpla los requisitos para acceder a él. Pues precisamente cuando hablamos de bono pensional surgen una serie de figuras ligadas, como es la devolución de saldo y la indemnización sustitutiva. Aquí en Bien Dateado les contamos en qué consisten estas figuras y además, lo más importante, cómo tramitarlas. En el sistema de seguridad social en pensiones, lo primero es el derecho a tener pensión. Pero si no cumples con los requisitos ni para la pensión de vejez, ni para la pensión de invalidez, ni para la pensión de sobreviviente, hay lugar a la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva es cuando estás en Colpensiones y la devolución de saldos es cuando estás en los fondos privados. La devolución de saldos es una figura propia del régimen de ahorro individual con solidaridad. Esta figura opera cuando el afiliado no cumple con los requisitos para poder acceder a una pensión de vejez, caso en el cual le solicita a su fondo privado que le devuelva la totalidad del capital ahorrado en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos que este capital ha generado e incluso el bono pensional cuando haya lugar a este. La indemnización sustitutiva es una figura propia del régimen de prima media con prestación definida, en la cual, al igual que en la devolución de saldos, el afiliado que no cumple con los requisitos para acceder a una pensión de vejez le solicita a Colpensiones que le devuelva los aportes que efectuó. La gran diferencia está en que en la indemnización sustitutiva, estos dineros que se le devuelven al afiliado únicamente son actualizados de conformidad con el índice de precios al consumidor o IPC. Cuando estás afiliado a Colpensiones y solicitas la indemnización sustitutiva porque no cumples con los requisitos, habrá lugar a que te devuelvan las semanas cotizadas debidamente indexadas, más no así frente al bono pensional, porque el bono pensional más las semanas se unen en un solo grupo, ¿vale? Entonces no podría uno considerar que me van a pagar la indemnización sustitutiva más el bono pensional, sino todo hace parte de un solo cuerpo. Los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad que deseen solicitar la devolución de saldos deben cumplir con 3 requisitos.
El primero de ellos, tener 62 años y si es hombre, o 57 años si es mujer. El segundo, no haber cotizado 1.150 semanas. Y el tercero, que el dinero depositado en su cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos financieros generados por este y el bono pensional, si es que hay lugar a uno, no sean suficientes para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Para los casos de invalidez, primero que todo debe existir una pérdida de capacidad laboral superior, igual o superior al 50%. Además, uno de los requisitos indispensables es que el afiliado sea pensionado por una ARL, una administradora de riesgos profesionales, o sea que la persona ya tiene una pensión por pérdida de capacidad laboral por el riesgo profesional, o que no cuente con un mínimo de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Cumpliendo estos requisitos puede acceder a una evolución de saldos por invalidez. Y en el caso de sobrevivencia opera de forma similar. Una vez el afiliado fallecido presenten sus familiares o los beneficiarios que por ley correspondan un documento que pruebe el fallecimiento de esta persona, pueden iniciar la solicitud de la devolución de saldos si la persona o la persona fallecida no cumplió con una cotización de 50 semanas en los últimos 3 años. El mejor consejo que uno le puede dar es continúe cotizando, revisemos semanas que están en mora, completemos el derecho a la pensión. Pero en el caso en que no se cuente con ninguno de los requisitos, ni para acceder a una pensión de vejez, ni para acceder a la pensión de invalidez, ni para acceder a la pensión de sobreviviente, solamente es cuando no se cuenta con los requisitos, es cuando hay lugar a la indemnización sustitutiva y a la devolución de saldos, y también la implicación que tiene ello con los bonos pensionales. En esta tarde de viernes en Bien Dateado estamos hablando sobre los bonos pensionales, cómo reclamarlos, cómo redimirlos, cómo realizar este proceso, saber si usted tiene derecho a ellos. Pues estas preguntas las vamos a estar despejando en tiempo real en nuestro bloque de preguntas y respuestas donde los orientamos. Le recordamos nuestros canales habilitados para que desde ya, desde cualquier rincón de Colombia, usted se comunique con nosotros. Lo puede hacer a la línea de WhatsApp, el 312-487-0413. En ese canal recepcionamos únicamente notas de voz. Pero si prefiere escribirnos, se puede ir a Institucional TV, nuestra transmisión y señal en streaming en el Facebook Live. Además, puede seguirnos en @institucionaltv y comunicarse a esa línea nacional que aparece en pantalla, el 220-0707, que aparte la estamos estrenando, 220-0707. Para realizar este ejercicio hemos invitado a esta hora al doctor Jorge Peralta de la firma Abogados Peralta aquí en Colombia, quien nos ayuda a entender siempre esos temas pensionales y ya nos acompaña y está en directo en este Bien Dateado. Doctor Peralta, para mí es un gusto poderlo saludar a esta hora en directo en esta tarde. Buenas tardes, me place saludarte nuevamente, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Pues ya ve usted, acá estrenando set, estrenando nuevo formato y qué gusto poderlo tener de nuevo como invitado. Muchísimas gracias y quedó muy bien ese set. Perfecto, doctor Peralta. Nuestros televidentes interactuando en tiempo real, a lo que vinimos, abogado, a responder esas inquietudes de los colombianos. Por eso nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Los escuchamos. Buenas tardes, hágame un favor, es que estoy averiguando cuando una persona fallece y él estaba cotizando la pensión, ¿quién puede reclamar esa plata o algo así si no tenía esposa ni hijos? Doctor Peralta, ¿qué decirle en el caso puntual del ciudadano que se comunica con nosotros en directo? Claro que sí. Bueno, lo primero que hay que determinar es si esa persona evidentemente estaba cotizando al sistema de seguridad social. Eso se hace a través de la historia laboral. En tal sentido, las personas que le sucedan en vida, que son sus familiares, podrían reclamar lo que se conoce como indemnización sustitutiva o devolución de saldos, que no es otra cosa que solicitar la devolución
de los aportes a pensión que se hizo a lo largo de la vida productiva. En primer lugar, las personas que pueden reclamar esa devolución, bien a Colpensiones o bien al fondo privado, viene siendo la cónyuge o la compañera permanente, los hijos, los padres o los hermanos, siempre respetando ese orden. Si no tiene, como lo decía el oyente, esa persona, ese núcleo familiar, ese dinero no podrá ser reclamado por personas diferentes a las que ya he enunciado. Perfecto, doctor Peralta, escuchamos a nuestros televidentes en directo hoy en este Bien Dateado hablando sobre bono de pensiones. Buenas tardes, Pedronel Plaza de acá de Cali, para averiguarle a ustedes que me hagan mejor y me colaboren cuando uno se pensiona, o sea, yo me pensiono, mi esposa tiene un beneficio, ¿qué se necesita para ella obtener ese beneficio? Para yo tenerlo en mi pensión, el beneficio que le dan a ella en un dinero, que no es mucho, pero pues a uno le sirve. Muchas gracias por la colaboración. A usted, el señor Pedronel desde Cali, ¿qué decirle al ciudadano con esa pregunta, doctor Peralta? Claro que sí, un saludo para el señor Pedronel. Es bien importante saber diferenciar lo siguiente. Si don Pedro ya tiene el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, independientemente si esta es otorgada por fondo privado, es necesario entender que la pensión es indivisible, particular y específica, razón por la cual ese reconocimiento pensional será única y exclusivamente para el señor Pedronel. Sin embargo, al hablar de beneficios, tal vez esté hablando de los beneficios accesorios al reconocimiento de la pensión, que tienen que ver más bien con temas de tercera edad, temas de recreación, etcétera, pero en ningún caso podrá ser un beneficio adicional para la cónyuge o para la compañera permanente. Caso distinto, aunque este no es el caso, pero es bueno enunciarlo, cuando ya hablamos de lo que se ha denominado pensión familiar, que es otra cosa, ¿no? Entiendo, doctor Peralta, usted desde cualquier región de Colombia se puede comunicar con nosotros en los canales habilitados. Continuamos escuchando sus preguntas en la línea de WhatsApp. Muy buenas tardes, señores del programa Bien Dateado. Mi pregunta para hoy es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el bono pensional y la historia laboral? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál puede ser esa diferencia que nos plantea el televidente hasta ahora? Muy buena pregunta. Y es que lo primero es advertir que no existirá lo uno sin lo otro. Me explico. A efectos de poder acceder al bono pensional, es muy importante tener previamente la historia laboral. La historia laboral es un documento en el cual se ve reflejado el histórico de los aportes a pensión que ha realizado una persona a lo largo de su vida productiva. Y en tal sentido, es el documento que se exige, entre otros, para poder acceder al bono pensional. ¿Y por qué es importante? Y esto ya tiene que ver con la práctica jurídica. Muchas veces esos bonos pensionales salen incompletos. Hay periodos del tiempo que no se tuvieron en cuenta, razón por la cual es importante que esa persona que está a puertas de pensionarse de 2 o 3 años antes ya solicitando ese histórico llamado historia laboral para que compruebe y verifique que su historia laboral, que sus aportes a lo largo de la vida están correctos y en tal sentido pueda acceder, en este caso, al bono pensional. Si usted en este momento llega a nuestra señal, recuerde que hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre el bono pensional. Continuamos escuchando sus preguntas. Doctora, una preguntita. A mi esposo en Colpensiones le hicieron una liquidación de 300 semanas, pero a él le quedaron faltando semanas. Él todavía puede pedir una autoliquidación. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Amén, que Dios la bendiga a usted también. Doctor Peralta, ¿se puede pedir esa autoliquidación? Bueno, una pregunta muy importante, y no es una autoliquidación. Lo que hay que solicitar es una corrección de la historia laboral, caso en el cual esa persona
si lo tiene, deberá aportar los documentos que prueben que evidentemente durante determinado periodo del tiempo realizó aportes a la seguridad social, específicamente a pensión. Ahora bien, muchas veces las personas ya no tienen ese tipo de documentos. Lo que procede en ese caso, en primera instancia, es solicitar a su antiguo ex empleador, vía derecho de petición de interés particular, que le certifique y le anexe los documentos pertinentes de que esa persona durante determinado periodo del tiempo aportó al sistema de seguridad social. Si la empresa no existe, que suele ocurrir, otro de los recursos con que puede actuar esa persona es acudir al fondo de pensión y también, bajo la dinámica de un derecho de petición, solicitar que esa historia laboral sea actualizada. Si eso tampoco funciona, por eso tan importante la pregunta, lo que puede hacer esa persona a su vez es acudir a una entidad que se denomina UGPP, que es la encargada de supervisar el aporte a la seguridad social por parte de los empleadores y los trabajadores independientes, caso en el cual también podrá radicar un derecho de petición para entidad por conducto del sistema histórico que tiene de estos aportes, certifique esa historia laboral. En ese orden de ideas y retomando la pregunta, una vez se tenga actualizada la historia laboral, se le solicitará, en este caso a Colpensiones, que haga una reliquidación de la pensión para que esa mesada pensional se incremente. Si usted nos está viendo desde cualquier rincón de Colombia, recuerde que también está nuestra línea, el 220-0707, habilitada para que nos llame. Si prefiere, también puede dejar sus interrogantes en nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, tengo una inquietud. Mi papá falleció y él ya tenía las horas, pero no la edad para ser pensionado. Tengo entendido que ya eso está en proceso, pero en ese caso, ¿quién podría reclamar? Si mi mamá, por la cantidad de años que duró viviendo con él, o la señora que estaba con él hace 3 años. ¿Qué decirle a nuestra televidente en su situación puntual, doctor Peralta? Muy bien. En este caso, lo que procede es que a los familiares les devuelvan esos aportes que realizó el fallecido. Dice la oyente que evidentemente tenía unas semanas cotizadas, pero no tenía la edad. Al tratarse de una situación como esta, podrán reclamar que les devuelvan el dinero. Ahora bien, ¿quién puede reclamar el dinero? Para eso hay un orden, hay una prioridad. Y la primera persona llamada a reclamar ese dinero es la cónyuge, si el señor estaba casado, o en su defecto la compañera permanente, si se encontraba en una unión marital de hecho. Al no existir estas dos, pasarán los hijos que sean menores de 18 años o aquellos que tengan entre 18 y 25 años que cumplan 3 requisitos: que dependieran económicamente del fallecido, que no trabajaran y que estudiaran. Si estos no estaban presentes en esa vida del fallecido, podrán reclamarlo los hijos que tuvieran alguna discapacidad probada. Ahora bien, dice ella que había una cónyuge y una compañera permanente. Ya en esa instancia será directamente Colpensiones o el fondo privado quien determina quién le otorgue esa devolución del dinero, siempre y cuando prueben, 1, la existencia del matrimonio, o 2, la existencia de una unión marital de hecho. Pues orientamos a nuestros televidentes en directo en la pantalla de Canal Institucional sobre este tema fundamental para todos los ciudadanos, el bono de pensiones. Escuchamos sus casos puntuales. Hola, muy buenas tardes para todos. Tengo una inquietud. Mi padre cumplió 63 años y preguntamos a Colpensiones y nos dicen que él puede reclamar esa pensión, pero si actualmente está trabajando, ¿se requiere o hay que esperar a que él deje de trabajar? Porque además no ha cumplido la semana, le faltan 14 años para poderse pensionar. Creo que es importante la aclaración final que nos da nuestra televidente ahí. ¿Qué puede hacer ella en ese caso, doctor Peralta? Claro que sí. Es importante tener presente que hay que cumplir unos requisitos para acceder a la pensión de vejez.
cuando la persona se encuentra afiliada a Colpensiones son dos. Debe tener 1.300 semanas cotizadas al día de hoy, y para hombres la edad de 62 años y mujeres 57 años. Ahora bien, el señor ya tiene la edad de pensión, tiene 63 años, pero no ha cumplido con el mínimo de semanas exigidas, que repito, son 1.300. Como él sigue trabajando, lo que debe hacer es seguir aportando al sistema de seguridad social, particularmente a la pensión, y esperar que cumpla con ese requisito. Está el otro lado de la moneda, y es que en el momento en que él deje de trabajar, ya podrá solicitarle a Colpensiones lo que se denomina indemnización sustitutiva, que en otras no es que le devuelvan los aportes que realizó a lo largo de su vida laboral, pero solo podrá hacerlo en el momento que deje de percibir ingresos. Si cumplió la edad, pero no ha cumplido las semanas y trabaja, deberá seguir aportando al sistema. Y en el momento en que deje de trabajar, ahí sí podrá solicitar la indemnización sustitutiva. Hoy nuestra información de servicio está orientada en saber todo lo pertinente al bono de pensión. Escuchamos sus interrogantes. Buenas tardes, soy profesor del distrito de Bogotá. Tengo 11 años trabajando en el distrito, 49 años de edad y tengo 900 semanas cotizadas en Colpensiones. Quisiera saber si esas 900 semanas pueden reclamarse como bono pensional. Gracias. ¿El docente puede realizar este proceso como nos lo plantea, doctor Peralta? Buenas tardes. Sí, señor, siempre y cuando cumpla con los requisitos para acceder al bono pensional, que, como se ha reiterado a lo largo del programa, es que tenga mínimo 350 semanas en el fondo de privado, en Colpensiones en este caso. Ahora bien, para que eso se materialice, él deberá, si es el caso, solicitar el traslado a un fondo privado. Tiene que hacerlo una sola vez cada 5 años, y es importante recordarlo, cumplir con el requisito de la doble asesoría. Cuando él cumpla ese requisito, se podrá trasladar a un régimen privado, y en ese orden de ideas, faltando 2 años, podrá solicitar o iniciar el trámite para el bono pensional. Si usted nos está viendo a esta hora en directo, recuerde que en nuestro Bien Dateado estamos hablando sobre bonos pensionales, sobre ese bono pensional tan importante para la vida de los ciudadanos. Se puede comunicar con nosotros en el 312-487-0413 por medio de notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir en la transmisión que usted está viendo en nuestro Facebook Live, en la caja de comentarios. Los leemos, o puede interactuar con nosotros en Instagram, @institucionaltv, y además de llamarnos desde cualquier rincón de Colombia al 220-0707. Continuamos escuchando sus preguntas. Buenas tardes, tengo 48 años y ya tengo casi 1.400 semanas. Fui a solicitar la pensión al fondo privado, pero me dicen que tengo que esperar hasta los 62 años. ¿Cuál sería una opción para seguir cotizando, o puedo retirarme y dedicarme a hacer otras actividades y tratar de cotizar otra pensión por aparte? ¿Cómo le podemos responder a nuestro ciudadano, doctor Peralta? Claro que sí. Es importante tener presente que nuestro oyente está señalando que se encuentra en un fondo privado, es decir, en una administradora como Porvenir, etcétera. En ese orden de ideas, él tiene 1.400 semanas y dice tener 48 años. Si estuviera en Colpensiones, no se puede pensionar porque tiene que esperar a cumplir la edad, para que para hombres es de 62 años. En este caso, el consejo legal que le podemos dar al oyente es que consulte con su fondo privado cuánto es el monto que tiene en su cuenta de ahorro individual. Pues es importante recordar que la gran diferencia que existe entre Colpensiones y un fondo privado es que en el fondo privado se exige un monto de ahorro, y en tal sentido, con 1.150 semanas podrá acceder a la pensión. Por lo tanto, en el caso del oyente, al tener 1.400 semanas, supondría yo que ha cumplido con una expectativa de ahorro
que le permitirá acceder de manera inmediata a su pensión. Nos preguntaba Bernardita Jara Pardo en la transmisión de Facebook Live: coticé menos de 3 años con el fondo público, luego me pasé al fondo privado. ¿Esa plata del fondo público se pierde? Nos pregunta nuestra televidente y nuestra ciudadana digital. Pues un saludo a la oyente, y en el caso particular, ese dinero no se pierde y en tal sentido podrá solicitar a el fondo público, en eso supongo Colpensiones, la emisión del bono pensional toda vez que cumple con el requisito de las 150 semanas cotizadas. Esa es una solicitud que realizará directamente al fondo privado y será el fondo privado quien realice el trámite pertinente para integrar el dinero del bono pensional en su cuenta de ahorro individual. Pues es el abogado Jorge Peralta ayudándonos a responder esas inquietudes que tienen nuestros ciudadanos sobre el bono de pensión. Continuamos escuchándolos en nuestras plataformas y línea de WhatsApp. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Amanda Cortés. Quisiera hacerle una pregunta al señor asesor. Lo que pasa es que tengo un problema de columna, ¿ya? Tengo 1000 semanas cotizadas con Colpensiones. ¿Yo puedo adquirir a la pensión de invalidez? ¿Ella podría adquirir esa pensión que nos menciona, doctor Peralta? Muy bien, un saludo a doña Luz Amanda y le comento. El caso de ella tiene que ver con lo que sería la solicitud de lo que se denomina una pensión por invalidez. Dice que tiene un problema de columna. Sin embargo, manifestarlo de esa manera al fondo no servirá para lo que ella pretende, que en este caso es tener su pensión. Para esos efectos, lo que ella tiene que realizar es solicitarle a Colpensiones lo que se denomina calificación de pérdida de capacidad laboral. Esto es un trámite en virtud del cual la administradora de pensiones calificará qué pérdida tiene, en este caso, doña Luz Amanda, para seguir laborando. Si esa calificación supera el 50%, podrá ella, con sus 1000 semanas cotizadas, solicitarle a Colpensiones que le reconozca y cancele la pensión por invalidez. Si esa calificación es inferior al 50%, no podrá acceder a la pensión de invalidez y tendrá que seguir cotizando al sistema de seguridad social. En este bloque de preguntas y respuestas, recuerde que acercamos a los expertos con las inquietudes de nuestros televidentes, hoy hablando sobre bono de pensión. Muy buenas tardes, para hacer una consulta. ¿Será que entre mi esposo y yo podemos acceder a una pensión familiar, pero yo estoy en un fondo privado y él en Colpensiones? Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar conectada con nosotros a esta hora. Doctor Peralta, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Muy buena pregunta. Evidentemente, la pensión familiar se ha diseñado para aquellas familias, llámese cónyuges o compañeros permanentes, que no cumplen alguno de los dos o ambos los requisitos para acceder a la pensión de vejez. En el caso particular del oyente, es importante tener presente que el primer requisito que deben cumplir es tener la edad de pensión. Hombres 62 años, mujeres 57 años. En tal sentido, podrán solicitar a su fondo de pensión el reconocimiento y pago de la pensión familiar cumpliendo los siguientes requisitos. El primero es que ambos deben estar en el mismo régimen pensional. Recordemos que hay dos: régimen de prima media y régimen de ahorro individual con solidaridad. El primero es Colpensiones y el segundo es simplemente una administradora o fondo privado. En tal sentido, el requisito primordial es que si son cónyuges o compañeros permanentes, tengan y prueben una convivencia no inferior a 5 años. Y lo segundo es que deberán estar en el mismo régimen. Por lo tanto, en el caso, repito, de nuestro oyente, deberá iniciar los trámites para que ambos cónyuges pertenezcan a, en este caso, Colpensiones y puedan solicitar la pensión familiar. Pues doctor Peralta, nuestros ciudadanos digitales en las plataformas también conectadísimos con nosotros. Por acá Luz Dari Ramírez nos dice tema muy importante.
Orit Caicedo, a mí también me está pasando esta misma situación, nos plantea ella, y la señora Parrado, Bernadita Parrado, nos dice, bueno, tengo varias inquietudes sobre este tema, espero resolverlas. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y por estar conectados con nosotros. Vamos despidiendo este bloque de preguntas y respuestas, si le parece, doctor Peralta, con una última inquietud que tiene a esta hora nuestro televidente. Los escuchamos. Buenas tardes, para hacerle una pregunta al abogado. Yo tengo un hijo discapacitado, pero cumplo la edad y solo tengo 600 semanas cotizadas. ¿Cómo se lograría la pensión ahí? ¿Cómo puede lograr este proceso nuestra televidente, doctor Peralta? Muy buena pregunta. Es importante recordar que el Sistema General de Pensiones en Colombia se fundamenta bajo un principio constitucional, que es el principio y valor de la solidaridad. En tal caso, existen varios subsidios por parte del gobierno, y en el caso particular del oyente que tiene un hijo con discapacidad, es importante comentarle que ella podrá solicitar a Colpensiones el reconocimiento anticipado de la pensión, toda vez que su hijo presenta esa condición. Evidentemente, debe probar la discapacidad de su hijo, la misma debe estar certificada, y en tal sentido iniciar el trámite pertinente ante Colpensiones, toda vez que tiene el número de semanas suficientes para poder acceder a este derecho fundamental. Pues doctor Jorge Peralta, muchas gracias por habernos acompañado para resolver todas esas dudas, interrogantes de nuestros televidentes. Hace parte de la firma Peralta Abogados. De verdad, muy amable. Muchas gracias por la invitación y siempre a disposición de ustedes para este tipo de inquietudes. Y a nuestros televidentes, por supuesto, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros y participar en tiempo real de este tema hoy fundamental que estamos tocando en este de Bien Dateado. Se trata de bono pensional. Más información de servicio en instantes. En Bien Dateado les contamos cómo tramitar el bono pensional, cómo redimirlo incluso y ante qué entidades hacerlo. Así que tome atenta nota.